El tema que nos corresponde es la descripción. En este caso, nosotros conocemos fácilmente cuando se nos habla de descripción. La descripción como tal, su nombre lo indica, ¿verdad? Es indicar cualidades, aspectos y todo lo que nosotros podamos describir, ya sea en una persona o en un objeto. Acá la imagen nos muestra que está describiendo a una persona como tal. Dentro de la misma, nosotros podemos encontrar que la descripción es una herramienta discursiva que permite explicar características de algo como tal. En este caso, cuando nosotros hablamos de características, van a ser todo lo que podamos percibir de forma visual. En las personas, pues la descripción se hace de dos formas. Una visual, es decir, todo aquello que nosotros podemos inmediatamente poder observar y aparte, si nosotros conocemos a la persona, pues las cualidades que la persona tiene inherentes a sí misma, es decir, la conducta, la forma de pensar, algunos aspectos psicológicos, caracteres que manifiesta porque ya la conocemos como tal. Pero regularmente nosotros siempre hacemos una descripción en cuanto a cualidades físicas, visuales que podemos realizar. Dentro de la descripción como tal, pues vamos a encontrar a la descripción literaria. Y la descripción literaria, pues son todos los textos que nosotros hemos leído, hemos trabajado y hemos abordado. Algunos van a estar clasificados según su naturaleza o intención con lo cual fueron escritos. Para ello tenemos entonces la descripción literaria. Y aquí la imagen, ¿verdad? Nos muestra claramente que ya una descripción literaria es una descripción escrita, ya redactada, ¿verdad? De forma impresa, de forma digital, como lo que nosotros ahorita podemos observar, o escrita a mano como tal. Las personas siempre han buscado un medio de comunicación y la descripción es uno de ellos. Acá podemos observar entonces que dentro de la literatura, pues vamos a encontrar, por ejemplo, cuentos, novelas, historias, narraciones, etcétera, acerca de la descripción. Y como dijimos anteriormente, en un momento determinado, ¿verdad? Podemos nosotros describir todos aquellos aspectos físicos que podamos tener en una persona y también todo lo que le pertenezca a la forma interior, ¿verdad? De la persona. Esto no quiere decir, ¿verdad? Que en este caso nosotros vamos a saber, ¿verdad? Todo de todas las personas. Se dice que no necesariamente uno mismo, ¿verdad? Puede conocerse por completo, pero sí a veces conocemos, ¿verdad? A las personas con las cuales nosotros hemos convivido. Dentro de las descripciones dijimos entonces que cuando son en textos como tal, podríamos encontrar textos periodísticos, textos de divulgación científica, que son aquellos que nosotros hemos empleado, por ejemplo, en el transcurso del año. Trabajamos, por ejemplo, mucha información que ya fue comprobada y que está establecida como tal. También, ¿verdad? Supongo que en el área de primaria, pues de alguna forma ustedes leyeron algún cuento, una novela, una historia, una fábula que están inmersos dentro de la descripción. Las descripciones pueden clasificarse según su naturaleza. Dentro de esta imagen nosotros podemos visualizar que hay una persona observando, ¿verdad? Un paisaje, observando un bosque, observando algo y es muy grande, ¿verdad? O extenso el terreno que él está abarcando. Entonces, a esta observación de la naturaleza le vamos a llamar una descripción tipográfica. En este caso, una descripción en topografía como tal es una descripción de un paisaje o de una proporción de un terreno como tal. No sé, podríamos observar montañas, valles, volcanes, ¿verdad? Cerros, dependiendo. En este caso, a esta vamos a llamarle topografía. Luego vamos a encontrar otra que se llama cronografía. La cronografía como tal nos va a estipular un tiempo. Regularmente, siempre nosotros, los adultos, hacemos cronografías. Es decir, podríamos describir desde que pasa, ¿verdad? Nacemos hasta la fecha que hoy en día hemos trabajado.
En historia, en estudios sociales específicamente, nosotros manejamos mucha cronografía, es decir, autores que desde que nacen hasta que mueren llevan un proceso de poder desarrollar algunos estudios, inventos, aparatos y muchas otras cuestiones que entonces en su momento, ¿verdad? Cuando nosotros los estudiamos y los leemos, vamos haciendo una línea de tiempo como tal. Luego tenemos la pospografía, también llamada etopeya o retrato. Y no es más que lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Dentro de la descripción, es decir, se refiere a describir a seres vivos, ya sea personas o animales específicamente. Entonces, por ello es de que nosotros hablamos de un retrato, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos conocer acerca de un tipo, de una especie de animal y empezamos e investigamos, estamos describiendo ya las características que posee. A eso le vamos a llamar nosotros una pospografía. También tenemos lo que es la crinografía. En este caso es describir un objeto que en un momento determinado pues va a tener una variante, es decir, lo vemos en este momento y luego va a sufrir un fenómeno de cambio conforme vaya pasando el tiempo. Sobre ello es que nosotros hacemos ese tipo de observación y descripción como tal. Bueno, como estamos hablando de una descripción, en su momento nosotros vamos a encontrar que también las narraciones son parte de la descripción, porque en las narraciones nosotros presentamos un origen, elementos, tipos o características de algo, ¿verdad? Y nosotros hemos podido observar, ¿verdad? Como lo muestra el ejemplo, cuando escuchamos que alguien cuenta un cuento, o sea, lo está narrando, y entonces ahí ya existe, ¿verdad? Este tipo de narración como tal. ¿Qué es una narración? Una narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos, relatos, de una forma ordenada. ¿Qué significa todo esto? Cuando hablamos nosotros de sucesos, ¿verdad? Sabemos claramente que una historia, un cuento, una obra, un texto literario, lo vamos a encontrar con un inicio, un desarrollo y un final, es decir, un proceso que va paulatinamente avanzando hasta finalizar. Bueno, en este caso vamos a encontrar que siempre vamos a presentarlo de esta forma ordenada, inicio, desarrollo y final. En este caso, puede ser verbal cuando alguien más, ¿verdad?, nos está narrando. Y puede ser una narración personal, es decir, yo estoy leyendo y yo misma estoy interpretando, ¿verdad?, lo que estoy leyendo como tal. Dentro de estas narraciones, nosotros vamos a encontrar nuevamente el aspecto social histórico. Cuando nosotros encontramos una narración, vamos a encontrar historias mitológicas o cosmogónicas, es decir, el origen que tenga un grupo social como tal. Y nosotros, por ejemplo, podemos comenzar, ¿verdad?, nuestra historia en donde los primeros que asentaron el territorio mesoamericano fueron los mayas. Después de los mayas hubo la invasión de los españoles. Después de la invasión de los españoles, ¿verdad? Se avanzó y entonces se tuvo una colonización. Después ya se avanzó a un periodo de independencia. Después de independencia ya surge, ¿verdad? Todo el proceso que hasta el día de hoy nosotros hemos vivido. Entonces ahí ya nosotros estamos describiendo, ¿verdad? Y narrando en su momento una historia como tal. Las características de la narración. ¿Qué es entonces o qué comprende la narración? Dice, punto número uno, evoca una serie de acontecimientos reales o no. Es decir, si yo estoy hablando de una historia de relación a un grupo social, pues claro que es real. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, no sé, las aventuras o las crónicas de Harry Potter, por decirlo así, pues definitivamente es algo ficticio, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? O sea, me va a indicar qué eventos o acontecimientos van a surgir dentro de esta narración como tal. Presenta un narrador regularmente, siempre, siempre, en un cuento va a presentar a una persona que nos va a ir desarrollando esa narración como tal. Ocupa un lugar en el espacio, es decir, un tiempo. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos, por ejemplo, una recapitulación como la que hice hace un momento de cómo nosotros venimos evolucionando socialmente, nuevamente, en el año 1500, ¿verdad? Antes de Cristo se establecieron los mayas. De los mayas hubo una época
digamos, de inicio de los mayas, después una época de desarrollo, una época preclásica, clásica y una época, ¿verdad?, donde ellos empezaron a desaparecer con la invasión. Entonces ya nosotros empezamos a marcar un tiempo real, o sea, fechas específicas de cómo nosotros venimos desarrollando. También nos dice, ¿verdad? Evoca acciones o eventos que ocurren en los personajes. Regularmente, si nosotros ubicamos, por ejemplo, en las fábulas, pues los personajes siempre son animalitos, ¿verdad? Entonces sabemos que llega el león y el ratón, ¿verdad? El león se astilla la pata, ¿verdad? Este ratón le quita, ¿verdad? Esa espinita que tenía. Y dice, te prometo que te voy a cuidar el resto de tu vida. O sea, nosotros ya estamos evocando a personajes, qué está pasando con cada uno de ellos. Y dice, posee un aspecto verosímil o bien sea de verdad. Es decir, en su momento, de acuerdo a lo que nosotros estemos leyendo, de lo que estemos hablando, pues vamos a encontrar alguna situación de anécdota de verdad, según lo que estemos leyendo. También pueden ser ficticios, pueden ser fantasiosos, ¿verdad? Porque según la trama de cómo venga desarrollada la historia o el tipo literario de narración, es como nosotros vamos a encontrar estos eventos como tal. Los elementos del narrador, pues son similares, ¿verdad? A las características, porque ya hablamos que posee un narrador como tal, tiene personajes, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos hablando, va a ser el tipo de personaje, ¿verdad? Si nosotros hablamos de Blancanieves y los siete enanos, entonces vamos a hablar, ¿verdad? De seres humanos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, pues vamos a encontrar ahí a humanos y a personajes, por ejemplo, de animalitos. Entonces ahí va cambiando, ¿verdad? Y va jugándose según la necesidad en que se está presentando la narración como tal. Acciones, pues dijimos que es todo lo que le va a ocurrir, ¿verdad? Al personaje o todo lo que el personaje va a desarrollar. El espacio, dijimos en su momento que va a ser el contexto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de fábulas y de cuentos, como son para niños, regularmente siempre se dan en el bosque. Y si hablamos nosotros específicamente de fábulas, pues sabemos que son animalitos. Pero si nosotros hablamos de ciencia ficción, ¿verdad? Estamos hablando de seres en un momento irreales, por ejemplo, de los magos, ¿verdad? Repetía, ¿verdad? De Harry Potter, de Narnia, o sea, son crónicas que salen fuera de la realidad, o sea, ya es ficción. Y entonces el espacio que ellos abarcan es según el contexto que nosotros estemos hablando. El tiempo, pueden haber fechas específicas en donde se desarrolla. Y la trama, pues no es más que la complicación y desenlace que sufre un personaje. Nosotros, sabemos entonces claramente que un texto va a tener, vuelvo a repetir, inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué pasa entonces? En su momento, cuando nosotros hablamos de una trama, va a ser todos aquellos problemas que sufran los personajes y que en su momento, ¿verdad? El desenlace es cuando ya vuelve otra vez a estabilizarse el personaje. Podemos encontrar, por ejemplo, no sé, a Pinocho, por ejemplo, ¿verdad? Lo crea Gepetto, se vuelve un niño y todo. Cuando él ya está adoptando, ¿verdad? Toda esa situación escolar y encontrarse con amiguitos, ¿qué pasa? Él se quiere, ¿verdad? Volver humano, pero antes se va con personas malas. Y entonces ahí es donde entra la trama, o sea, el problema que va a generar. Después vuelve, ¿verdad? Y por haberse metido en problemas, casi que muere, pero viene el hada protectora y le da un corazón, ¿verdad? De verdad. Entonces ya se vuelve un niño y ya vuelve otra vez al desenlace y final, ¿verdad? Ahí ya cambia otra vez, ya vuelve a estabilizar al personaje de algo malo a algo bueno como tal. Los tipos de narraciones pueden ser literarias. Cuando nosotros hablamos de literarias, es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Son cuentos, novelas, crónicas, artículos periodísticos, podemos encontrar también lúdicos. Dentro de los lúdicos tenemos a los chistes, a los acertijos, a los trabalenguas. Cuando nosotros hablamos de lúdico significa juego, ¿verdad? Aprender jugando como tal. Y luego narraciones cotidianas. Las narraciones cotidianas son las que nosotros hacemos casi que diario.
A veces nos pregunta mamá, papá, un amigo, una amiga, no sé, la pareja, ¿cómo estuvo nuestro día, verdad? Y ya empezamos a narrar qué fue lo que nosotros hicimos en todo el día. O a veces nos cuentan y es como nosotros sabemos de esas narraciones, ¿verdad? Las narraciones en un momento determinado, cuando van a ser, por ejemplo, literarias, aquí nos muestra, dice, un buen bistec, es un cuento corto, ¿verdad? La zorra y las uvas es una fábula, las crónicas de una fuga, pues como su nombre indica, ¿verdad? Es una crónica. Entonces, estos son algunos ejemplos que nosotros podemos mencionar. Si ya vimos entonces cómo se desarrolla una narración, ahora vamos a ver qué es un texto narrativo. Ya sabemos entonces qué es una narración, ahora lo vamos a ubicar en un texto, ya así formal. Nos dice que cualquier texto puede ser un relato o una narración o una anécdota en un momento determinado. ¿Qué pasa en este caso? Cuando nosotros hablamos de texto como tal, quiere decir que ya está por escrito, ¿verdad? Ya aquí ya nosotros ya lo vamos a encontrar así, tal cual nosotros podemos ver ahorita en la pantalla, ¿verdad? Una descripción como tal, una narración, un texto formal en que nos va a hablar como tal de algo específicamente. ¿Qué nos va a hablar en su momento? Bueno, dijimos que puede hablarnos pues de hechos reales que tengan que ver con los humanos, de una época o tiempo específicamente. Por ejemplo, aquí nos muestra donde nos dice que las pinturas rupestres en su momento fue un medio de comunicación, es decir, ¿qué es lo que narraba una pintura rupestre? Pues nos describía, ¿verdad? Nos narraba qué acontecimientos el ser humano al inicio tuvo, por ejemplo, ¿verdad? Las pinturas rupestres se desarrollaron en piedras y en su momento eran más de caza, ¿verdad? O sea, mostraban cómo cazaban a los mamuts, cómo cazaban a los animales en grupo. Entonces ahí es que nosotros fuimos viendo esa narración en cuanto al tiempo. Las características ya de un texto formal narrativo es que presenta un conjunto de acciones y situaciones que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? También nos presenta nuevamente a los personajes, que es de los que se trata. Aparece un narrador y van a aparecer, ¿verdad? Según el tipo, pues la secuencia de actividades que nosotros nos van a presentar. Dijimos entonces en su momento, ¿verdad? Que los libros son textos narrativos. En su momento, cada libro nos va a enviar como que a un viaje mágico, ¿verdad? Siempre decimos mágico porque es nuestra creatividad la que genera, ¿verdad? O la imaginación la que genera, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros estemos leyendo como tal. Aquí entonces dice, podemos encontrar que el texto nos puede presentar la imagen de las cosas que nosotros estemos leyendo. Cada quien lo formula, ¿verdad? De acuerdo a su situación. Puede presentarnos experiencias narradas de alguna persona, se puede presentar en un cuento, una novela, una historia, una anécdota, ¿verdad? Puede también, integrarse, dijimos, los chistes, los trabalenguas, entre otros. ¿Y qué es lo que busca, verdad? En su momento es transmitir una empatía, una igualdad en sociedad y si no, pues a lo que se dedique, ¿verdad? Específicamente. No sé, podríamos hablar, decía, de ciencias sociales, de ciencias naturales, podríamos hablar de lenguaje, podríamos hablar de seres mitológicos, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto las historias de Guatemala, que son la leyenda de la Llorona, del Cadejo, del Sombrerón, etcétera. Entonces, sobre ello es que nosotros vemos estos textos narrativos. ¿Qué va a aparecer en un texto narrativo? Vamos a encontrar, yo le llamé inicio, desarrollo y final. Entonces, encontramos un planteamiento, que sería el inicio. Vamos a encontrar un desarrollo, que posiblemente también le vamos a llamar trama o problema, ¿verdad? Y también un desenlace, y el desenlace que puede ser como tal el final. Eso es lo que siempre vamos a encontrar en un texto. No importa si es narrativo, sino en un texto generalizado, académico, informativo, periodístico, un texto anecdótico, una historia, siempre vamos a encontrar estos tres elementos principales: planteamiento, complicación y desenlace. Otros le llamamos inicio, desarrollo, final, otros le llamamos inicio,
trama y desenlace como tal. A eso se refiere. Dentro de estos textos, pues ya vimos, ¿verdad? Está, por ejemplo, la novela. Podríamos encontrar, les decía, las fábulas, las historias y todo lo que tenga que ver con literatura. Los cuentos, las crónicas, también algunos, no podemos perder de vista algún aspecto de periodismo, porque el periodismo pues es investigación en forma generalizada. Y dentro de estos pues resaltan, ¿verdad? Un cuento corto como lo es El Camaleón, el fragmento del diario personal, que es una crónica, el fragmento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Quién no conoce la historia, verdad? El Quijote de la Mancha. Y aquí yo sumaría, ¿verdad? Por ejemplo, el libro del Popol Vuh, los poemas de Miguel Ángel Asturias, los libros de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, El Rinoceronte, El Señor Presidente, y podríamos citar un montón, ¿verdad? Acá, entonces, dentro de ellos es como nosotros vamos a encontrar estos textos literarios aunados a los textos narrativos y la descripción que aparece dentro de la misma. ¿Alguna duda al respecto con el tema? Cristian, Fernanda, Michelle. No, señor, todo bien. Muchas gracias por responder.